Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor presente. Hoy vamos a realizar el proyecto creativo realizado por el grupo 5, en el cual fue elaborado por Claudio Esther Arrieta Rojas, Leslie Benítez, Sharon Araya, Brixie Martínez. Para iniciar con la introducción del tema, queremos mencionar el manejo de los residuos y su programa de gestión ambiental, así como sus principales características en un plan de gestión ambiental y los pasos adecuados para su implementación e importancia que le debe tener los ciudadanos o la población, ya sea la población nacional o internacional, porque todo es un bien común para evitar una mayor contaminación que nos beneficia a todos. Y también mencionar los objetivos de las 4 R's, que los residuos, dependiendo de su clasificación, se le puede dar un segundo uso, ya sea reutilizar, reciclar o recuperar, para disminuir su contaminación, y según su clasificación se les puede dar una segunda utilidad. Y también saber identificar qué tipos de residuos van en los basureros de diferente tipo de color, porque cada tipo de color representa tipos de residuos diferentes. Con base al manejo de plagas, se pretende clasificar los diferentes campos que se pueden producir las plagas, ya sean con productos cárnicos, productos lácteos, productos de panadería, frutas y verduras, entre otros. Saber identificar qué tipo de plaga específicamente afecta a esos sectores y el control apropiado que se debe de utilizar para su respectiva eliminación sin afectar a quienes compran tipos de carnes o verduras, entre otros, y tener un control y llegar a la finalidad de eliminar eficazmente la plaga, o si no, mantener un control adecuado de la plaga. También se pretende la manera adecuada para la contratación de los proveedores y posteriormente el surgimiento, el cual los proveedores en fumigación y aspectos que se deben considerar para hacer la elección apropiada de los proveedores. Esto lo que quiere decir es que es saber identificar o saber seleccionar a los tipos de proveedores de fumigación que se deben de tener para cada método de fumigación, dependiendo al tipo de su plaga. Saber escoger el proveedor necesario para ese tipo de plaga. Sin embargo, los residuos provenientes del Ministerio de Salud sobre los usos adecuados de las plaguicidas para la industria alimentaria, esto lo que quiere decir es que con base a las plagas, el Ministerio de Salud ha creado una lista adecuada de los productos que se pueden utilizar con base a las plagas y al sector en el cual se está haciendo afectada. Para mencionarles los objetivos primordiales que se quiere llegar con este trabajo, es con base a los temas que se desarrollan en el proyecto escrito
es enseñar las buenas prácticas que se deben tener en el manejo de residuos con base a su clasificación, con base a su identificación de basureros, con base a evitar y tener carácter ciudadano para evitar la contaminación más amplia. En el sentido con base del manejo de plagas, se intenta informar a los ciudadanos de las diferentes instalaciones o instituciones sobre diferentes plagas. Si fuera, digamos, como por un ejemplo, en el parque de Grecia hubiera una plaga de ratas, informarle inmediatamente a la municipalidad de Grecia para intentar la eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Que las municipalidades, es un ejemplo, nos ayudan y nos intentan de enseñar el manejo apropiado de los residuos y el manejo en el cual se puede hacer la eliminación. Posteriormente se pretende reconocer el manejo de plagas y todo lo que conlleva, ya sea su identificación y el control que se debe tener. O sea, el control queremos decir con el seguimiento constante que se debe tener para controlar una plaga. Muchas gracias, esta fue mi parte. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Leslie Benítez Aris y soy integrante del grupo número 5. Hoy yo les vengo a hablar sobre la gestión integral de los residuos. Y existe una ley, que es la ley 8839. Bueno, su objetivo es regular la gestión integral de los residuos y también promover el uso eficiente de los recursos. Bueno, ¿qué busca? Busca involucrar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que gocemos de un ambiente sano y ecológico. En esta ley, en sus artículos, menciona varios puntos, como por ejemplo el derecho que tenemos a recibir información transparente y activa sobre el medio ambiente. También el derecho que tenemos a participar. También debemos participar en planes, en programas y en políticas. Tenemos el derecho a la educación ambiental y tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de aquellos daños que le causamos al medio ambiente. Como sabemos, es un tema que se toca muchas veces, ya sea en las escuelas, colegios. Esta ley es muy importante, es algo que siempre se debe tomar en cuenta en nuestros negocios y hasta en nuestros hogares. Yo también les voy a hablar sobre el manejo de los residuos. Y bueno, ¿en qué consiste el manejo de los residuos? Es recolectarlos, es el tratamiento que se les da, es la eliminación ¿de qué? Bueno, de los productos que nosotros consumimos, desechamos y ya no les damos ni un valor. Y esto es con el fin de reducir el impacto a nivel ambiental. Existen programas de gestión ambiental. Esto es con el fin de que haya una gestión de calidad con el medio ambiente, con la energía y con el cambio climático. También, ¿qué debe tener un plan de gestión ambiental para que sea implementado? Pues, primero que todo, tiene que haber una planificación donde se debe contemplar los procedimientos o actividades que se van a realizar o que se van a llevar a cabo para mantener, para controlar y para proteger el medio ambiente como tal. Entonces, siempre se debe tomar en cuenta estos pasos que mencioné anteriormente. Además,
hablaré un poco sobre lo que son los residuos. También están los residuos ordinarios. ¿Cuáles son los residuos ordinarios? Los que producimos normalmente en la casa, en la empresa, en el colegio, en la universidad, donde sea. Por ejemplo, están los plásticos, los cartones, los desperdicios de comida y también están los peligrosos, que ya sea por sus características físicas, por sus características químicas, em, pueden producir un daño no solo al ser humano, sino también a la naturaleza, al medio ambiente. Están los comerciales, que son producidos por comercios como restaurantes, hoteles. Están los industriales, que son igual producidos por industrias, ya sea por mantenimiento, ya sea por limpieza. Y están los biorresiduos. ¿Cuáles son los biorresiduos? Bueno, son aquellos que son biodegradables, que no duran mucho en desintegrarse. De igual forma, tenemos que tomar en cuenta la clasificación de las 4 R's. ¿Cuáles son? Reducir, reemplazar, reutilizar y reciclar. A continuación también aquí les muestro cómo se debe clasificar los desechos según su color. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los códigos utilizados con base a la clasificación de los residuos. En la pantalla podemos observar algunos códigos con base a los residuos orgánicos de papel y plástico. Les voy a mencionar unos ejemplos para que comprendan un poco mejor sus códigos. Empezamos con la materia orgánica, que se encontramos el 50 FOR. El 50 FOR consiste en residuos de madera, como para madera de muebles, tablas para cortar, esposas, palillos de cócteles. Esos son algunos de esos ejemplos. Con base al papel tenemos el 20 PAP, que consiste en cajas de cartón. También tenemos el 22 PAP, que son hojas de papel, así como las hojas blancas o hojas de papel periódico. Con base a los plásticos tenemos el 6 POP, que consiste en polipropileno, y algunos ejemplos son juguetes o cintas de videos. Les voy a hablar un poco sobre el manejo de las plagas. El manejo integral de las plagas consiste en utilizar los residuos estandarizados para así disminuir los peligros ocasionados por la presencia de las mismas plagas. Este sistema proactivo, que consiste en adelantar la incidencia del impacto de las plagas en los procesos de industria o industrializados. Este tiene una gran diferencia en comparación al control tradicional de plagas. ¿Qué queremos decir? Que el manejo integral de plagas consiste en identificar nuestro tipo de plaga, porque sabemos que con base a la luz, con base al oxígeno, con base a la humedad, con base a los microorganismos y a las enzimas, se pueden desarrollar con mayor facilidad. También esto quiere decir que si utilizamos un adecuado manejo sobre los productos, va a generar una mayor inocuidad de los productos. Esto nos sirve para el bienestar propio y de la elaboración que vayan a tener esos productos, sin que vaya a ningún tipo de contaminación, sino que también estamos adelantarnos a que aparezca una posible plaga. Como antes mencionamos, algunas de las plagas más concurridas o las que más son notables en nuestro país serían las cucarachas, las hormigas, los insectos valoradores. Los roedores son muy comunes.
tanto en la industria de alimentos y bebidas como en los hogares, como en cualquier hogar. Y las hormigas son muy dañinas. En el campo de alimentos y bebidas se pueden clasificar por productos cárnicos, que en productos cárnicos las plagas más semejantes son las moscas y los roedores. En el ámbito de los lácteos tenemos la mosca doméstica y la mosca de establo. Con base a las frutas y verduras tenemos el pulgón, los hongos, la brotitis. Son algunas de las plagas que podemos encontrar en las frutas y verduras. Con base a los productos o a las panaderías podemos encontrar las hormigas, las cucarachas rubias y polillas de harina. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de cómo contaminan los residuos papel orgánicos, aluminio, vidrios, grasas, entre otros. Como sabemos, un residuo es una sustancia, objeto que su generador desea desechar. Entonces, con respecto a su riesgo, se les clasifica como residuos muy peligrosos, aquellos que pueden ser residuos o mezcla de residuos que presentan riesgos para la salud y efectos adversos al medio ambiente, ya que como sabemos, que el aluminio, papel, vidrio y todos esos son contaminantes para el medio ambiente. El código de colores para los envases, vamos a empezar primero con el azul, que el azul es el envase de papel y cartón. El amarillo es de envases de plásticos, latas y bricks. El verde sería solamente de vidrio. También falta recordar que estos colores pueden variar según su municipio. El café es contenedor orgánico. El blanco es donde se desechan los medicamentos y sus envases también. Y el gris es el contenedor que habitualmente es de color gris y se utiliza para depositar los residuos que no se pueden reciclar, como pañales, cepillos de dientes, perchas y entre otros. También vamos a hablar sobre la importancia de un programa MIP en un sistema de gestión de la calidad y inocuidad. Primero vamos a hablar de qué significa, o sea, qué es. Esta es la utilización de todos los recursos necesarios por medio de los procedimientos operativos estandarizados para minimizar los peligros ocasionados para la presencia de las plagas. Luego vamos a hablar sobre la importancia del MIP. Ya para garantizar la inocuidad de los alimentos es fundamental protegerlos de la incidencia de las plagas mediante un adecuado manejo de las mismas. Continuamos hablando sobre los requisitos para la contratación y seguimiento de proveedores en fumigación y aspectos a considerar para realizar la selección del mismo según la normativa nacional. El primer paso es datos de la empresa que realiza el servicio de control de plagas. El segundo sería diagnóstico de situación o identificación del problema. El tercero sería medidas correctoras ambientales. El cuarto, tratamiento recomendado. El quinto, datos que permiten identificar a los responsables del tratamiento. Y el 6 sería el presupuesto, el costo de esto. Los requisitos según el Ministerio de Salud de los plaguicidas usados en industria alimentaria, descripción detallada, al menos 5 tipos de cada uno, como físicos, químicos, etc. El primero sería participar en capacitaciones para conocer todas las medidas que deben seguir a la hora de aplicar
plaguicidas. En la segunda sería identifique la plaga. La tercera, lea y comprenda la etiqueta. La tercera sería transportar y almacenar plaguicidas. Siga las recomendaciones que los fabricantes y el distribuidor recomiendan. La quinta sería higiene personal. La 6, boquilla adecuada. La 7, personal adecuado. 8, productos recomendados y autorizados. La 9 sería control de residuos. Y la 10, que use una bitácora. El modo de los plaguicidas se dominan de acuerdo a la plaga que controlan. Los fungicidas controlan hongos, los herbicidas controlan malezas, los insecticidas controlan insectos, etc. Los plaguicidas también pueden clasificarse de acuerdo a los siguientes criterios: modo de acción, inhalación, fin perseguido, inflamables y formulaciones. Documentación usada en un programa MIP diseñado de registros y controles. El manejo integrado de plagas es un enfoque eficaz y ambientalmente compatible, que utiliza el conocimiento de los ciclos de la vida de las plagas y su interacción con el medio ambiente. Y eso sería todo por mi parte. Algunas recomendaciones que te podemos mencionar con base a los residuos es que la población, las personas tengamos la información de los programas que tienen las municipalidades para los residuos y para su respectivo segunda mano o segunda como reciclar, tener el otro sentido que se puede reutilizar los residuos. Identificar los tipos de residuos y con base a su identificación darle su segunda vida para evitar una mayor contaminación. Identificar los tipos de basureros según su color, en el cual cada color refleja el tipo de residuo adecuado, como basura orgánica, plásticos, vidrios, papel, cartón, aluminio, etc. Saber utilizar los términos de reciclar, reducir, reutilizar y recuperar. Para tener un mayor conocimiento, también es importante no solo conocer el término, sino que también ponerlo en práctica, porque nada hacemos conocer el término si no lo ponemos en práctica. Igual estamos contaminando. Saber cuáles son los pasos adecuados para el programa de gestión ambiental, los cuales la planificación, establecer los objetivos, implementación de los cambios y control y verificación. La planificación nos enseña a hacer un análisis o buscar o obtener el estado de la organización o del problema. Después, establecer los objetivos nos enseña a establecer las acciones que vamos a tomar, los medios que vamos a tomar, las medidas que vamos a tomar. Implementar cambios es poner en práctica las acciones establecidas. O sea, también pueden ser las medidas que tomamos y ponerlas en práctica. Control y verificación es revisar que los cambios se estén realizando y si de verdad están funcionando, y si no están funcionando, cambiarlos y mejorar
mejorar los cambios, volver a hacer otros cambios para que se pueda mejorar. Algunas recomendaciones que podemos hacer con base al manejo de plagas es saber qué es una plaga para saber cuál es el control apropiado que se deben utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Identificar los tipos de plagas y así ejercer el protocolo o el control necesario para la eliminación eficiente de las plagas. También determinar cuáles son los ambientes en los cuales las plagas se pueden desarrollar, como el oxígeno, enzimas, humedad, luz, microorganismos, entre otros, para así evitar una mayor propagación. Saber utilizar los recursos para la eliminación de las plagas. También qué ambientes se pueden desarrollar con facilidad, lo antes mencionado, determinar las características de cada plaga, así ya sean en productos cárnicos, en productos lácteos, de panadería, entre otros. Algunas recomendaciones que podemos dar con base al MIP o Programa de Sistemas de Gestión de la Calidad es la utilización de los recursos necesarios para la inocuidad de los alimentos, la interacción que hace con los otros sistemas, implementación sobre sistemas de análisis de peligros y los puntos de identificar los peligros que se obtienen con base al análisis. También podemos mencionar que ayuda a tener un mayor control de la situación. Sabe sanitizar materiales primas, o nos enseña a cómo evitar la inocuidad, o nos ayuda a tener la inocuidad de los productos primas para la elaboración de los otros productos más acabados. Nos enseña buenas prácticas de manufacturas, ayuda a transformar los canales de distribución y los consumidores intermedios en las buenas prácticas. Ayuda a procedimientos estandarizados, o sea que ayuda a establecer procesos estandarizados. Ayuda a asegurar la inocuidad de los productos. Menciona puntos críticos en los cuales se debe actuar y saber escoger los proveedores con base a la materia de fumigación. Gracias.